La importancia de Star Wars no puede ser negada. De hecho, decir que Star Wars es una de las franquicias más importantes es quedarse cortos. La importancia de Star Wars trasciende el cine, no solo ha inspirado a otras películas live action futuras, no solo ha inspirado a empresas de juguetes, no solo ha inspirado a animaciones, literatura, al sci-fi en general, videojuegos, inspirado a tecnologías de la vida real. Star Wars se vuelve una inspiración incluso para cosas tan trascendentales como la exploración espacial. Y a decir verdad, Star Wars es probablemente el primer fandom masivo de la historia, sentando las bases de la cultura geek. Esto, por supuesto, tiene sus implicaciones positivas y negativas. Es aún un debate muy agitado el determinar si la creación de una cultura geek es algo bueno en primer lugar, siendo que esta ha infantilizado los estándares culturales a niveles insospechados, muchas veces con la cultura geek poniendo por encima la sensación en lugar de la apreciación, algo contrario a la cultura clásica, la cual ha disminuido en relevancia. Sí, mientras que Star Wars es una de las cosas más influyentes en la historia del hombre, su impacto positivo y negativo son difíciles de determinar. Es un combo de hacer volar nuestra imaginación como pocas franquicias lo han hecho, mientras que nos absorbe con su eterna infantilización de la realidad. Pecado que no puede ser perdonado solo por ser una franquicia infantil, siendo que Conan el Bárbaro también lo es. Es magistral cuando se trata de la construcción de mundo. Si algo puedo apreciar de Lucas y su equipo, es que siempre supieron pensar fuera de la caja. Quiero decir, esta es la razón principal de por qué parte de su tecnología podría volverse realidad en nuestra dimensión, porque Lucas y su equipo estaban intentando adelantarse al pensamiento convencional. ¿Recuerdan esa floja exposición al principio de la película? El texto lento en el espacio, con música épica de fondo. En serio, la música era tan épica y la forma de presentar información tan aburrida, que no se te culpa si preferías mejor no poner atención y tararear la música. Bueno, ¿a qué viene esto con lo que decía de la construcción de mundo? Mi punto es que, pese a la épica música, sigue siendo una forma bastante pedorra de exponer información, por muy venerado e icónico que se haya vuelto en la cultura popular. Simplemente pudiste habernos mostrado todo eso en lugar de decirlo. Regla literaria número 1. Y sin embargo, esta floja exposición es más que nada para darte el contexto de la historia, no tanto para hablarte del mundo. El mundo es casi siempre presentado con acciones y no con palabras. Es bueno exponiendo el mundo, pero no la historia. Puedes considerar lo vasto que es el mundo, cuando es considerado uno de los más detallados de cualquier franquicia, rivalizando con Lord of the Rings. De nuevo, no es de extrañar que Star Wars haya inspirado tanto en la cultura geek. Es solo que desearía que Star Wars fuera tan bueno presentando su historia y sus conceptos filosóficos que como lo es presentando su mundo, porque ciertamente apesta en todo lo demás. Cinematográficamente, Star Wars es también un win. Es una sorpresa que esté tan plasmado en las mentes de la gente. Si bien es verdad que la película tiene varios errores escenográficos, como cuando claramente se pueden ver cables conectados en algunas escenas, la franquicia es recordada por comunicar con tan solo sus ángulos de cámara. Se cuidan bastante las poses de los personajes para que sean expresivas, y toda la parafernalia usada para darle el toque de ciencia ficción es tonto cuando se examina a profundidad, pero luce plausible superficialmente. Es un gran caso de estilo sobre sustancia. Es que el estilo es tan marcado que la sustancia termina pasando por desapercibida, cosa que la película usó a su favor. Honestamente, la sustancia es bastante caca cuando se piensa lo suficiente, pero el éxito de la película se debe a eso, al estilo, y es esto por lo que apuesta la película, y más decide cuidar. La película no te obliga a pensar demasiado en su contenido. Todo es presentado como si fuese un cuento de hadas moderno y hasta cierto punto una fantasía de empoderamiento.
Esto último es demostrado cuando examinas a Luke, el protagonista. Seamos sinceros, el sujeto está escrito para que te autoinsertes en él. Es probablemente el ejemplo estrella del camino del héroe más básico diseñado por Joseph Campbell. Es tu average Joe, digamos, tu buen chico promedio. No resalta demasiado por su personalidad, sino por su rol en la historia. Es caracterizado como alguien que hace lo correcto. La historia le da una razón personal para participar en la historia. Y eso es todo. Es el héroe designado y ciertamente la película sería bastante aburrida si no fuera por lo complementario de sus interacciones con otros personajes más interesantes, como su mentor, su compañero más cool y con más carácter, su motivación y su, spoiler, padre villano. Realmente sería muy aburrido si lo dejase solo en pantalla por mucho tiempo. Los personajes en sí son bastante blandos y aburridos, y sí, esto aplica también para el más querido Yoda, o nuestra querida princesa. Son personajes con roles muy definidos cuyo arquetipo no les permite salir de esta fundación, por lo que pierden todo dinamismo por sí solos. Y no hablemos de personajes aún menores, como los droids, que solo son comic reliefs, que ciertamente no aportan mucho a la historia y solo están ahí para hacer más familiar a las películas. Las dos excepciones, por supuesto, son Han Solo y Darth Vader. Han Solo es un personaje más activo, más masculino y más dinámico. Sinceramente hubiera preferido que él fuese el protagonista en vez de Luke. Es simplemente más simpático cuando el personaje está activo, en lugar de, bueno, ser reactivo. Luke no tenía mucho de una motivación hasta que la misma trama lo fuerza a tenerla. Y al final todo termina siendo como un camino del elegido que estaba predestinado a la grandeza y esas mierdas. Solo es más orgánico y menos forzado. Incluso usa métodos no tan convencionales cuando está en problemas y se puede decir que es más tramposo. Bastante chat, la verdad. Darth Vader, el villano, por su lado, es un caso polarizante. Por un lado, la primera película lo pinta como un villano unidimensional que es malo porque sí, mientras que le quita su humanidad al siempre mostrarlo detrás de una máscara, haciéndolo distante con la audiencia. Por otro lado, las dos películas posteriores intentan humanizarlo. Por muy cliché y parodiable que sea ahora el "yo soy tu padre", es realmente un gran plot twist para hacerte cambiar de perspectiva con respecto al villano. No es ya un simple villano que quiere conquistar el universo, sino alguien que tiene una conexión personal con el héroe. Alguien que, en la gran escala de las cosas, no es tan distante o diferente del héroe. Sigue siendo triste como las películas no profundizan tanto en su humanidad, y en su lugar, presente todo el conflicto superficialmente cuan propaganda yankee del estilo "mu democracia versus los malvados autoritarios". Pasa por su propio camino del héroe. Es ciertamente y sigue siendo de los personajes más interesantes de la película, pero temáticamente me sigue pareciendo decepcionante. El imperio es tan caricaturesco que me resulta desagradable. Eso influye al villano final, que no hace más que reforzar este hecho. Y hablando de decepciones con la temática, ese es uno de los problemas más grandes de toda la franquicia. Es demasiado infantil y segura con su escritura, y no se atreve a mucho. Todas las películas están plagadas de estas lógicas tontas. Obi-Wan Kenobi se camufla como Old Ben Kenobi, pero hey, nadie lo encuentra, y se supone que esto no sea para reírse. Darth Vader siempre escapa porque, magia, el jefe final decide no capturar a Luke porque, según él vendrá de todos modos. Y puedo seguir y seguir con ejemplos así. Las películas son muy infantiles para mi gusto. He amado un montón de cosas que son para niños, pero Star Wars es especialmente infantil, a ese grado que parece hecho para adormecer a los niños. Así que no entiendo cómo tantos adultos pueden amar las películas hasta la muerte, fuera del aspecto técnico. Hay una religión sobre Star Wars, por amor al carajo. Vete tú a decirme si Star Wars no tiene un efecto infantilizante incluso en los adultos. Eso es a lo que yo llamo un antivalor que es peligroso para el espectador. Y si creen que estoy exagerando, es porque aún no termino con este punto.
Verán, todo esto casi como que arruina el punto de tener una construcción de mundo tan extensiva, cuando tratas todo como blanco y negro, y las acciones de los personajes son tan caricaturescas. El Imperio no destruye a los droids que escapaban porque no podían detectar vida, pero si los droids son tan autónomos e independientes, esto no tiene sentido. El Imperio debería reconsiderar la funcionalidad de su tecnología. Los droids son claramente una amenaza. La conveniencia no acaba ahí tampoco. Todo se degrada hasta el punto en que la muerte no es de importancia. Es una conveniencia argumental para el protagonista, literalmente porque sus mentores se le aparecerán muertos y le darán instrucciones de todos modos. Es incluso más conveniente ahora porque no tienen limitaciones físicas para aparecer donde sea. Excepto en la tercera película, en donde tiene que ir a fuerzas a un pantano para verlos, porque necesitábamos alargar la película, aparentemente. Claro que en todo esto estamos obviando la conveniencia argumental más obvia e importante de todas, la fuerza, la cual es básicamente la versión retardada del zoroastrismo. Es un dualismo blanco, negro, bueno, malo, que simplemente simplifica todo al punto del aburrimiento. Las partes donde tienen que explicar todo este asunto de la fuerza, esas son fácilmente las peores escenas de la película. Si hablamos de una conveniencia argumental, no necesitas explicar nada realmente. Es perder el tiempo con sinsentidos. Nunca me ha gustado este aspecto de las religiones orientales, el cómo reducen tanto las cosas con un dualismo del bien y el mal. Pero mientras que puedo entender su función y aplicación dentro de la religión y aplicado a cuestiones de la vida real, en ficción solo sirve para simplificar aún más lo que, por naturaleza, ya simplifica la realidad. No esperes grandes filosofías tan trascendentales en Star Wars, con una premisa tan burda. Aunado a esto, tenemos un manejo de la moral palpable, que bueno, ya es bastante típica de las producciones yankees de este estilo. Es por esto por lo que en mi adolescencia gustaba más de producciones japonesas. En esas y en la mayoría de series, los malos eran asesinados por los buenos, y esto era visto como algo justo y positivo. Pero justo aquí, tomen por ejemplo la escena en la tercera película cuando se nos revela el villano final, George Soros. Puedo entender a Luke siendo emocionalmente incapaz de asesinar lo que es esencialmente su padre biológico, Darth Vader, pero tirar la espada láser para ser obviamente atacado por George Soros, ¿qué carajos esperabas? Bastante estúpido, la verdad. Y también lo es toda esta lógica de no sucumbir al villano, de cómo tus emociones de furia y odio te hacen como los malos, ignorando completamente las razones de por qué uno siente esa furia en primer lugar, demonizando completamente lo que es una emoción completamente normal y saludable. Así que no, la lección entera es un hombre de paja. No soy como el villano solo porque, como él, soy capaz de sentir emociones pasionales. No las llamaría emociones negativas en primer lugar. Se encuentran en la naturaleza por una razón bastante funcional. Y dejando de lado la pedorra moralidad de esclavo, estoy de acuerdo con que Darth Vader finalmente pasándose al lado bueno después de todos esos años, ayudando a su hijo y sacrificando su vida por él, es un momento bastante conmovedor como idea. Pero lo que viene antes y la forma tan tonta en la que muere vuelve todo este impacto emocional sin mucho propósito. ¿Por qué no matarlo por los ataques de George Soros en lugar que el mismo Luke no lo deje respirar? De esa manera puedes tener tu muerte trágica y tu sacrificio heroico, mientras haces ver a George Soros como más amenazante y malvado. Y qué contradicción para el caso. Luke no mata a George Soros porque matar te hace como George Soros, como si matar gente mala te hiciera malo, pero Darth Vader sí puede y por ello está redimido. En serio, ¿qué hay de malo con matar a George Soros? Lógica y moralidad aparte, no voy a desacreditar al menos lo bien hecha que está la escena. La idea de la redención de tu villanesco padre para acabar la saga es conmovedora y épica, como también fue bien planeada y anticipada. Y con esta nota podría acabar esta trilogía. Cosas que me gustaron, está muy bien realizada en todo lo que se propone. El problema es que no todo lo que se propone es una buena idea. Me gustan las escenas de acción, son de las más icónicas en la historia del cine. Me gusta la ciencia ficción que presenta. Su aspecto técnico es memorable. Es ciertamente una película más para relajarse y no pensar demasiado. Y bueno, el soundtrack está de puta madre y se nota la inspiración en Wagner. Pero no me gusta la moral. Los personajes están desde ok a meh.
La escritura es floja y conveniente en la mayoría de los casos, y sobre todo pienso que su infantilización ha hecho mucho daño a la cultura en general. La primera película adquiere un 6 de 10, porque me gusta el contraste en interacciones teniendo un mentor calmado y racional, junto con un personaje cool y salvaje, más irracional como Han Solo. El villano es plano en esta etapa. Las escenas de acción están muy bien, la historia va al punto y aunque la película tiene una escritura digna de un 5, se aprecia la innovación que representó en su tiempo. La segunda película adquiere un 4 de 10. Lo sé, opinión controversial. Chévere el plot twist final, pero solo me parece un refrito de la primera en muchos sentidos. Es más conveniente en todas esas visiones apareciendo, y porque tiene bastante tiempo muerto en comparación. También vuelve inútil el haber destruido la Estrella de la Muerte en la primera película. En serio, ¿cuál fue el punto de aquello si en la segunda película iba a existir? El triángulo amoroso, igual en general, solo sirvió para entorpecer algo que ya era irrelevante de por sí. La tercera película adquiere un 4 de 10 también, y no es tan diferente. Igual muy cool el plot twist final y la acción, pero la fuerza sigue haciendo todo demasiado conveniente para mi gusto. Odio la moral manejada, y me desagrada bastante el aspecto del incesto accidental. No contribuye en nada en la trama y está ahí solo para choquear. ¿Qué rayos pasaba en las películas yankees y el incesto en aquellas épocas? Y con esto ya saben mi opinión de la trilogía original. Entendible su impacto, muy cool en algunas cosas, el contenido es bastante vacuo y realmente resalta más cuando es simple y no complica las cosas. Personalmente ni siquiera crecí con Star Wars, la terminé viendo entrando en mi adultez, así que sinceramente, ¿a quién le importa la nostalgia?